Bienvenido a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar de el teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Vamos a empezar con el teorema del valor inicial. Estos dos teoremas se utilizan para saber cuál es el valor inicial de una función utilizando la transformada de Laplace como herramienta y también para saber cuál es el valor final o cuando la función tiende a infinito. Bueno, teorema de valor inicial. Cuando la función f de 0, la función f de 0 es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de t, y esto es igual al límite de s por la transformada de Laplace de la función cuando s tiende a infinito. Estos dos límites son iguales. Cuando s tiende a infinito de la transformada de Laplace de la función por s es igual al límite que cuando t tiende a 0 de la función f de t. Mire que uno está en el tiempo y el otro está en s. Entonces vamos a ver la demostración. La transformada de Laplace de la derivada de la función que depende del tiempo es igual a la integral desde 0 hasta infinito de la derivada de la función que depende del tiempo nuevamente multiplicado por e a la menos st por dt. Aquí no estamos haciendo nada, es solamente la transformada de Laplace por definición. Esta parte. Utilizando la fórmula que vimos en el video anterior del teorema de las derivadas de f de t, esto es igual a s por f de s menos f de 0. Pero resulta que esta f de s es una transformada de Laplace, ¿no? Es la función, la transformada de Laplace de la función, y esta es la función en el dominio del tiempo en 0. Bueno, hay que aprender, por eso esta está en mayúscula y esta está en minúscula. Y bueno, esta es una fórmula de la derivada de f de t. Entonces vamos a aplicar límite cuando s tiende a infinito en ambos lados. Entonces límite cuando s tiende a infinito de toda la integral y límite cuando s tiende a infinito de toda esta parte. Miren que esto es una igualdad, una ecuación. Cuando yo aplico este límite cuando s tiende a infinito en esta integral, esto me da 0. Porque mire que este es el exponente que acompaña el Euler, que está multiplicando a la función, a la derivada de la función, es negativo. Y 1 o cualquier valor sobre infinito da 0. Entonces, toda esta parte de acá se me hace igual a 0. Entonces me quedó que el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s menos f de 0. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente. Bueno, entonces resulta que este límite aplica es cuando s tiende a infinito, y resulta que este término que está en Laplace sí depende de s, pero este no. Este término no. Entonces, yo puedo sacar fácilmente este término, lo puedo sacar de la ecuación, pasarlo al otro lado porque no depende el límite. Entonces nos queda que f de 0, que vendría siendo lo mismo que el límite de la función que depende del tiempo o en el dominio del tiempo cuando t tiende a 0, ¿sí? Es igual al límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Miren que es una demostración muy fácil, muy sencilla, digamos, se puede entender y nos permite hallar, como decir, los valores extremos de una función cuando utilizando la transformada de Laplace. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, en un circuito en serie RL, o sea, un circuito serie que tiene una resistencia y una inductancia, excitado por un voltaje de valor B constante,
se conoce que la corriente en el dominio de la frecuencia está dada por, o sea, en el dominio de Laplace, o sea, con Laplace. Tenemos la corriente que depende de la frecuencia I de S es igual a B sobre S por R más L por S. L significa el valor de la inductancia y R de la resistencia. B es el voltaje, es el valor de la tensión. Nos piden hallar el valor inicial de la corriente, pero ya nos están dando la expresión. Entonces decimos, utilizando la fórmula anterior, que I de 0 es igual al límite cuando S tiende a infinito de S por I de S. Entonces, hacemos el límite cuando S tiende a infinito, de S por esta expresión que nos están dando. Miren que esta S se va con esta S que está abajo, y me queda el límite cuando S tiende a infinito de B sobre R más LS. Resulta que esta S tiende a infinito. El infinito está acá abajo, está en el denominador de un fraccionario, y cuando eso ocurre, el límite siempre va a ser 0. O sea que la corriente en el dominio del tiempo, en el instante 0, es igual a 0 amperes. El segundo es el teorema del valor final. El teorema del valor final, ¿qué nos dice? La función que depende del tiempo o en el dominio del tiempo, evaluado en infinito, es igual a el límite cuando t tiende a infinito de f de t, y esto a su vez es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por la transformada de Laplace de la función. Entonces, vemos que es como al revés que en el teorema anterior. Vamos a ver la demostración. Hacemos lo mismo. Tenemos la transformada de Laplace de una función, la derivada de una función en el dominio del tiempo, y tenemos un integral desde 0 hasta infinito de la derivada de la función por e a la menos st por dt, que esto sería la transformada de Laplace por definición. Y esto, utilizando la fórmula del teorema de derivada de f de t, nos queda igual a s por f de s menos f de 0. Utilizando esta ecuación, calculamos el límite a ambos lados. Recuerden que en una ecuación lo que se hace a un lado hay que hacerlo en el otro, porque es una igualdad. Entonces, límite cuando s tiende a 0 de la transformada de Laplace por definición, y límite cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f de 0. Si yo aplico este límite cuando s tiende a 0 en esta expresión que se está integrando, tengo aquí que el exponente del número e va a ser 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Y eso me va a quedar la integral desde 0 hasta infinito de f de t por dt. F' de t por dt, perdón. La integral va a ser la primitiva, o sea, f de t, evaluado en infinito y en 0. Entonces me quedaría esto, me quedarían f de infinito menos f de 0. Y acá sí me queda el límite cuando s tiende a 0 de s por f de s menos f de 0. Pero acá ocurre lo que pasaba en la demostración del teorema del valor inicial, y es que este término no depende del tiempo. Perdón, este término no depende de s, sino que depende del tiempo. Entonces, miren que a ambos lados de la ecuación está con el mismo signo, o sea que se anulan los dos términos, las dos expresiones. Al final me queda que f de infinito es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por f de s. Pero reacomodando toda la expresión me queda que f de infinito o evaluado en infinito es igual al límite cuando t tiende a infinito de la función en el dominio del tiempo, y esto a su vez es igual al límite cuando s tiende a 0 de s por la transformada de Laplace de la función, o la función en el dominio de la frecuencia. Utilizando la expresión anterior, hallar el valor final a través del teorema.
Entonces miren que esta es la corriente en un circuito RL serie en el dominio de la frecuencia. Entonces queremos saber cuál es el valor final de la corriente. Recuerden que cuando estamos cuando aplicamos a un circuito RL una tensión directa por mucho tiempo, esa bobina no se va a comportar, no va a tener un comportamiento diferente que al de un corto. Entonces al final la corriente nos tendría que dar como la ley de Ohm. Entonces la corriente evaluada en infinito es igual al límite de S cuando tiende a 0 de S por F de S, que aquí estamos haciendo la fórmula. Y esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de S por la expresión ya dada. Esta S se da con la S de abajo. Y dice límite cuando S tiende a 0 de B sobre R más L por S. Entonces, como es el límite cuando S tiende a 0, esta LS se va y me queda que la función evaluada de la corriente evaluada en infinito es igual a B sobre R, que es lo mismo que la ley de Ohm. O sea que esta también es una forma de demostrar de manera parcial de que estamos en lo correcto. Esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video, que va a ser mucho más extenso porque va a ser hallar las limpiezas de las transformadas de Laplace utilizando todos los casos de las fracciones parciales de Heaviside.